Vamos. Listo, Ezequiel. Vale. ¿Puedo compartir pantalla yo, Franco? Desde acá. Sí, dale, a ver. Sí. Dale, listo. Bueno, igual es rápido más rápido, por lo menos para presentarlo y escuchar también opiniones. Deberían sentirse cómodos ustedes, Fabio, Bernardo, con alguno de estos modelos o buscar otro. Yo armé o pensé 3 propuestas para una posible publicación que deberían entonces encaminar tal vez la dinámica de estos encuentros. El primero es que el resultado del libro sea un libro con formato de una estructura interna que tenga como pastillas, tomando ejemplos de los libros de Galeano, que, por ejemplo, Los hijos de los días, que tienen por página una pastilla muy corta sobre algún tema. En ese caso están estructurados por días, por todos los días del año, pero entonces podríamos agarrar algunos de los subtemas que están dentro de los temas que se tocan por cada una de estas reuniones y que tenga una extensión de una sola página con un contenido que tenga una línea de conceptualización, materialización y reflexión. Conceptualización sería abordaje del tema general, ponerlo como en panorama, en tema. Materialización, que es que se baje a la práctica a través de casos, ejemplos, datos duros, referencias, y finalmente una reflexión, porque yo escuché la semana pasada que más o menos venían en esa línea. Primero hablaban del tema en general, después ofrecían alguna serie de datos o de ejemplos, y finalmente reflexionaban o tiraban ideas sobre esos temas. Entonces, pensé que esa podría ser una estructura y que cada uno de estos temas podría tener una autoría independiente. De algún tema hablaría Fabio, de otro tema hablaría Bernardo, y podríamos ir componiendo a través de distintos capítulos que serían los ejes de estos encuentros, todos los apartados, todas estas pastillas con cada una de estas pequeñas piezas. Esa es una de las propuestas. La segunda es que sean algo similar, pero ya un poco más elaborado, que son como ensayos, ¿no? Con una extensión un poco mayor, de 2 a 7 páginas podrían resultar, con una problematización, es decir, encarar el tema desde una problemática, analizarlo, argumentarlo, y finalmente cerrar también con la reflexión, que a mí eso me pareció bastante, como un agregado de valor bastante importante de lo que escuché la semana pasada, más allá de todo lo que existe, de todo lo que se pueda rescatar, las apreciaciones de ustedes, capaz es lo que hacen que este libro cobre un valor singular por sobre otras cosas de temáticas similares. Y ahí podríamos hacer como una escritura compartida, más que una escritura, es decir, nosotros desgrabaríamos todo esto, le daríamos forma y quedarían firmadas cada una de estas entradas con la autoría de los dos, o sea, serían como textos de autoría compartida. Y la tercera propuesta es que sea un formato de conversaciones, que hay pocos libros así, porque en general terminan cayendo más en el espacio de la entrevista, pero podría haber una moderación, que la vez pasada Carlos la hacía, que iba intentando sacarles a cada uno de ustedes algunas palabras, y que tenga entonces ese pivot en el moderador, y que a través de preguntas o disparadores que pueden aparecer o no, pueden ser invisibles, aparezcan las respuestas y las devoluciones cruzadas. Eso me parece que puede ser acá el punto distintivo, que a medida que uno va diciendo algo, el otro vaya retomando, recuperando, como reponiendo sobre lo que dijo el anterior, y ahí llegar como siempre a una instancia final de reflexión temática, pero con un formato mucho más libre, es un poco menos estructurado, porque el espacio de la conversación permite irse un poco más allá de los márgenes del tema puntual que se está conversando. Me da un poco de miedo en este caso la extensión, porque puede abrirse mucho más, deberíamos restringirla también a 2 o 7 páginas, porque según el esquema que me compartieron, son varios los temas, y para no tener un libro inmenso, tendríamos que ir acomodando los ejes con una extensión más o menos parecida. Entonces, bueno, estos son los 3 formatos que pensé: el de pastillas, el de ensayos o el de conversaciones, con estas líneas de contenido y con estas extensiones. Pero bueno, quería ponerlo acá a conversación con ustedes, primero para ver si se sienten cómodos con alguno de estos, si tienen otras ideas, o bueno, o lo que sea, pero
Yo quería presentar esto y escucharlos. Ezequiel, Sí. ¿me escuchas? Bien. Mira, yo te voy a decir lo que veo que está pasando en nuestra conversación con Bernardo. Si me preguntás a mí qué está pasando en estado de naturaleza antes del procesamiento editorial, es que mientras nosotros hablamos, hay pastillas, hay ensayo y hay conversación. Hay momentos que Bernardo y yo agarramos y le metemos con una idea, yo como si fuera un ensayo, y después el otro interrumpe. Hay momentos que es tiqui, 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 que son como pastillas, ta, 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 y hay momentos que la conversación se modula mejor y entramos uno y otro, uno y otro, uno y otro. Yo no sé si es posible, pero nosotros podemos, pienso, sugiero, y después vos me decís, no es posible o es posible. Puede haber un libro que tenga un hilo conductor que sea el ensayo, digamos, y puede entrar pastillas, o sea, entre el capítulo 2 y el 3 entra una pastilla de una página con una cosa, y después sigue y entra otra pastilla, ¿entendés? Porque me parece que es lo que está pasando, o sea, es lo que naturalmente está pasando, que en alguna es pim, pum, pam, un dato, y se cierra, y la conversación fluye, sigue fluyendo, y en otra es más modulado, más reflexivo, más trabajado, más revisado, pero a mí cualquiera de los tres formatos me encantan, ¿eh? Cualquiera, o sea, te quiero decir, y de hecho va a haber material para pastillas, y después cuando revisemos nosotros, me parece que puede entrar eh, algún añadido del dato que confirma, alguna cosa que vamos a una fuente, que a veces en la conversación oral se pierde, digamos, ¿no? Bernardo. No, yo estoy de acuerdo. Dice, lo que pasa es que los tres formatos creo que funcionan. Unos tienen más trabajo que otros, más trabajo editorial, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto? Es que esto es una conversación, fundamentalmente lo que hemos armado aquí es una conversación, como cualquier conversación, que alguien saque un libro y lee un poema, o el otro cuenta un chiste, o el otro comienza intercambio de ideas sobre un tema. Lo que acaba de decir Juan. Digamos que eso es lo que ha sucedido. La pregunta para mí de orden editorial, estrictamente orden editorial. Yo sugiero, Ezequiel, que tú estuviste la vez pasada, ahora probablemente estás en esta conversación, con una diferencia que no va a estar Carlos, y tú puedes modular esto de alguna manera. A mí me gusta la propuesta de Fabio porque editorialmente pues no es muy común, ¿no? Pero creo que el ambiente editorial en el mundo está para cosas como esas, ¿no? Que para hacer como actos en el camino donde hay ensayo, una profundización de una idea, donde hay de conversaciones, donde hay datos, donde hay ejemplos, un poco magazine, diría yo. Que además le permite a otros usar el libro de diferentes maneras, porque el secreto de esto es que sea un libro que sea despedazable, un documento que se pueda usar en una reunión, en una conferencia, en una conversación, en un afiche, ¿sí? Porque la supervivencia de esto escrito es esa, ¿sí? Que se acerque más al magazine que al libro formal o que al poesía formal. Yo ahora me estoy leyendo un libro que trata de responder un poco a lo que está acá, que es escrito por una gran amiga mía, que es contando la historia de personas negras, que ella es negra, una mujer muy importante en este país, contando la historia, por ejemplo, de la mujer que hizo la legislación para las señoras del servicio, para las empleadas de servicio doméstico. Entonces, es conversación, cita cosas que ella dice, pone un poema, y el libro le queda 1A. Porque, por ejemplo, le decíamos con Fabio que el libro ya tiene la primera parte, que es el poema de Carlos. Inclusive el libro se podía dividir en los términos del poema de Carlos. Maravilloso el poema. Maravilloso, excelente poema. Entonces, yo creo que eso le da más fuerza a un libro hoy. Además, bueno, tú sabes mucho más de mundo editorial que nosotros, pero tú te pones a mirar los libros que están leyendo los jóvenes y los que están manejando en la universidad, tienen un poco las tres cosas que tú propones, más incluir temas de poemas, fotografías, dibujos hechos por alguien. Es más eso, ¿no? Multivisual, multilectura.
Y que Sí. tenga la característica que Cortázar nos enseña a todos, ¿no? Que se pueda leer en cualquier orden. Sí, Creo que eso es fundamental en un libro hoy. sí. Hay una dificultad en hacer libros con estructuras disruptivas que es el horizonte de expectativas del lector. En general, cuando un lector agarra un libro, va con su horizonte de expectativas y yo voy a abrir el libro y lo voy a entender así. Entonces, romperle ese esquema mental que se prefabricó el lector al llegar al libro. Ezequiel, te hago te interrumpo Sí. ahí. Viste que en Rayuela hay un pacto explícito. Cuando arranca, dice, bueno, este libro, Sí, sí. después le dice, bueno. Si nosotros en media carilla contamos, este libro es el resultado de 30 horas de conversaciones por Zoom entre Bernardo, Carlos, Fabio, en la que hubo humor, referencia, historia, geografía, urbanismo, problemas sociales, agenda económica, etcétera, etcétera. Y te invitamos a leerlo porque hubo cosas que se resolvieron en un ida y vuelta, en otras, y hacemos un pacto explícito en la primera página, de que hay cosas que fueron tratadas desde la metáfora y hay cosas que fueron tratadas de manera más dura. Ya en estos videos ya hubo cosas en las que dimos datos, etcétera, y hay cosas que medio metafóricas las tratamos. No podemos hacer un pacto explícito así con el lector, decir, mira, estimado lector, lectora, este libro es un poco aluvional porque es esto, ¿no? Es una conversación llevada Qué al frase libro. aluvional, qué frase es. Está ¿Viste? buenísimo, está Aluvional, claro. buenísimo el concepto de aluvión. Sí, podríamos. Bueno, dale. Hagamos una cosa. Yo participé de una sola. Esta sería la segunda. Entonces, veamos cómo pasa la de hoy. Si encuentro una dinámica parecida a la de la anterior. Sí, eso es lo que falta Carlos, ¿no? A no ser que Janina haga las preguntas. Janina, Yo no tengo las preguntas a la mano. Eh, por ahí Franco sería no, mejor. pero está bien, pero Yo caí medio en Carlos, paracaídas hoy. uy, No, usted estaba en las conversaciones, Janina. Yo sí. Sí, pero justo hoy caí en paracaídas. Pero, o no sé, Franco. Carlos, Sí, acá tengo no, el guión. ok, porque Vamos a lo puedes compartir. eso. Compartamos el mío. Vale, después compartir. Pero compártalo con Ezequiel si quiere, pero el chiste es que nosotros no veamos el guión. ¿Para qué? No, bueno, yo, Franco, ¿me lo podés pasar por mail? O pasame el link. Ok. Bien. La semana Hoy, pasada, hoy nos toca qué. ¿cuáles tuvieron la semana pasada? y la semana pasada tuvimos la ciudad como organizadora del territorio y activo Mm. ambiental, y yo diría saltar la de ciudad como espacio económico hoy porque se mezcla mucho con el otro y ir a la ciudad como espacio educativo. Bueno, Y buenísimo. después volver. ¿Te parece, Bernardo? Totalmente de acuerdo. Yo voy a hacer la misma sugerencia. Perfecto. Entonces, ciudad como espacio educativo, aprender, enseñar con otros, el juego y lo imprevisto como fuente de aprendizaje, convivir con la diferencia del estímulo intelectual, la cultura urbana y los estímulos sensibles. ¿Arrancamos, Bernardo? Espera un momentico, es que es una llamada Dale, de mi hija que tengo que responder. dale.
Disculpen. No, por favor. Bueno, entonces, sigamos, ahora sí. Bien. Bueno, viste que ahí pusimos la ciudad como espacio educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que esta conversación tiene que ver con, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, con deslindar el, el proceso de educación del proceso de escolarización, ¿no? Nosotros hemos, en este siglo y medio, 2 siglos de centralidad, de que retomó los estados tomaron la función educativa, digamos, de alguna manera trayéndosela de las familias en términos de educación formal, alfabetización masiva, etcétera, empezó a confundírsenos la idea de que la educación, aprendiendo lo que aprendemos en la escuela, y en realidad nosotros aprendemos de muchas maneras, eh, no solo en la escuela, y ahí hay un dato de la ciudad por los aspectos que muchas veces los urbanistas no nos gustan, por sus aspectos anárquicos, impredecibles, sorpresivos, estimulantes, etcétera, que la ciudad se transforma en un gran escenario educativo, porque por otra parte es un teatro en lo que ocurre, no hay ensayo, digamos, ¿no? Entonces la primera vez que te tomas el transporte público es una experiencia y en algunas veces bueno, puede ser desilusionante o ilusionante, y, y descubrir la ciudad, y en el descubrir la ciudad, descubrir lo diferente, lo rico, lo atractivo, los olores, viste que los barrios tienen olores, las formas de vida, siempre digo, no hay que viajar a Tailandia para descubrir una forma de vida diferente, con visitar al vecino alcanza, muchas veces, y me parece que el discurso, comillas, hegemónico de la educación basada en la escolarización, con toda legitimidad, con todos los problemas que tenemos en nuestras escuelas, etcétera, le fue quitando la idea que estamos obligados, no es optativo para mí, crear entornos educadores, ciudades educadoras. Y ahí me parece que la ciudad tiene mucho por hacer, por decir, por pensar en el espacio, en las velocidades, en la identidad comunitaria, en la forma de relación, en el espacio para el auto, para andar, en los equipamientos públicos. O sea, ¿cómo transformamos la ciudad en un entorno educativo? ¿Y qué cosas queremos que la persona aprenda informalmente en la dinámica urbana? Entonces, cuando Berlín pone huertas comunitarias, ¿es solo para conseguir la lechuga y el rabanito? ¿O queremos que la gente aprenda a tener un tipo de conexión distinta con la tierra? No es tanto por el producto, lechuga o rabanito, sino porque ahí se encuentra con el otro vecino, administra los residuos. Entonces, pensar la ciudad como un entorno educativo, porque un entorno que nos modela como ciudadanos, es un desafío que tenemos por delante, sobre todo, por lo que dijimos quizás en el primer encuentro, en que cada vez más los iguales se encuentran con los iguales, y para que sea realmente estimulante la ciudad, aún con la tasa de riesgo y de adrenalina que esto significa, tenemos que encontrarnos entre diferentes, y aumentar nuestros niveles de comprensión de esa diferencia, que no es ni legitimante ni deslegitimante. Distintos olores, distintos sabores, distintas velocidades, distintas preferencias, etc. Bueno, a mí me gusta este tema muchísimo y puedo hablar ahora sobre él. Es por lo siguiente. Todo lo que a uno no le educa la escuela, ¿sí? Uno se educa en contextos de aprendizaje. ¿Qué es un contexto en términos técnicos? Un contexto es la disposición de un conjunto de elementos, transacciones, símbolos, ritos, mitos, que se supone que al juntarlos y actuar todos al tiempo producen un determinado aprendizaje. ¿Sí? A ver, cuando uno se casa y va a tener el primer hijo, entonces ya tiene algún apartamento que puede modelar, entonces dice, esta es la pieza para el niño o para la niña. Entonces viene la discusión, donde le ponemos el cuadro, pongamos aquí el cuadro de la abuelita, aquí el cuadro de Einstein para que se vuelva científico, aquí para que guarde los juguetes. ¿Qué es lo que estamos diseñando? Estamos diseñando un contexto que se supone
que ese montón de elementos, símbolos y mitos que hay ahí, al interactuar conjuntamente, van a producir en el niño o la niña un comportamiento y un aprendizaje determinado. Eso lo hace cualquier papá o cualquier mamá inconscientemente, o inconscientemente no, es la naturaleza de hacerlo, crear contextos. Y una casa en sí misma una casa es un contexto de aprendizaje, que tiene subcontextos, el dormitorio, el comedor, la biblioteca, etc. No es lo mismo crecer en una casa con biblioteca que en una casa sin biblioteca, ¿sí? No es lo mismo crecer en una casa que tiene talleres en el subterráneo que crecer en una casa que no los tiene. O sea, uno se educa en contexto, ni siquiera se educa. Las personas lo educan a uno en un contexto, directamente no lo educa a uno a nadie. Entonces, una buena escuela, un colegio es un contexto, un aula es un contexto de aprendizaje, porque tiene todos esos elementos que producen comportamientos, símbolos, ritos, mitos, comprensiones. Entonces, ¿qué es la ciudad? La ciudad es un conjunto de contextos de aprendizaje. Cada calle es un contexto de aprendizaje, cada teatro, cada parque. Eso por una parte. En sí mismo, después, la dinámica que genera la ciudad en términos de intercambio de grandes transacciones simbólicas, de grandes transacciones económicas, los mercados, ¿sí? Los lugares de mercado, los lugares de lo que llamamos las zonas rosas, los Broadway, ¿sí? Los lugares de miedo, los lugares de soledad. Todo eso genera una imagen de ciudad y genera un comportamiento frente a la ciudad, ¿sí? Entonces, esto para explicar lo siguiente, todos terminamos siendo educados por la familia, por la escuela, por el mercado, por las comunicaciones y por las iglesias, ¿sí? Esas 5 formas que tienen propósitos educativos todos, ¿sí? Todos tienen, no hay manera que la comunicación, o sea, todo acto comunicativo tiene consecuencias pedagógicas, ¿sí? Todo acto político tiene consecuencias pedagógicas. Todo comportamiento del mercado tiene consecuencias pedagógicas. Por ejemplo, ahora que viene la inflación, la gente no sabe si sacar la plata, esconderla o comprar cosas. ¿Sí? Tienen consecuencias de comportamiento y de aprendizaje. Entonces, la pregunta es, mira, pero nos acabé aquí mirar varios ejemplos. ¿Qué ciudades están generando determinados tipos de aprendizajes? ¿Sí? Yo veo que bueno, una cosa que se intentó con Curitiba era eso, hacer de la ciudad un gran espacio de aprendizaje y de comportamiento cívico, ¿sí? Otras ciudades como Silicon Valley, ¿sí? Para ponerlo más grande, tiene un propósito, mostrar que la innovación, la irrupción y que los que van ahí tienen que tener determinado comportamiento o los que vayan ahí saben con determinado comportamiento, ¿sí? Esas grandes intenciones existen y tendríamos que pensarlas, porque siempre van a existir. Lo que usted lo puede manejar intencionadamente o no intencionadamente, dejarlas al azar. Es así yo como veo el problema de entrada. Sí, sí, yo pensaba, viste, que claro, cuanto más consciente sos, podés ser más efectivo en decir, bueno, yo genero esto porque tengo esta expectativa en términos de contexto Característica de las educativa. ciudades imperiales, por ejemplo, que estaban orientadas a lograr determinado comportamiento frente al poder, frente al rey, ¿no? Ahora, ahí, viste que los territorios adquieren una marca, que es una marca arbitraria o no arbitraria, no importa, adquiere una marca y es difícil después, por ejemplo, es el famoso chiste de los italianos, dicen, nosotros cuando vamos a Suiza respetamos todo, llegamos puntual, ¿no? Y los suizos cuando vienen de vacaciones a Italia tiran la cartilla del cigarrillo en la playa, ¿no? Es un comentario. Entonces, que evidentemente, porque por lo que dijiste vos recién del Silicon Valley, yo estuve en Palo Alto y te da la sensación todo el tiempo de estar en un coworking, ¿no? O sea, entras al Starbucks, salir del coworking, parecía que todo es un coworking, digamos, ¿no? Es una teatralización de que estamos intercambiando para generar valor, etcétera. Ahora bien, dicho esto, como crear contextos conscientemente implica un esfuerzo de sociedad, instituciones públicas, mercado, iglesia, comunicación, etcétera, etcétera, no se hace en el vacío porque las ciudades tienen historia. Entonces seguramente Nápoles, o sea, mañana Nápoles quiere transformarse en una ciudad ordenada en el tránsito, tiene una historia. O sea, primero tiene que deshacerse de seguramente va a haber que hacer
Y pasa lo que pasa en muchos lugares, que cuando alguien quiere introducir un cambio, cuando hay una historia muy marcada, una resistencia muy marcada, dice, y por eso empezaron, tendrían que empezar por los semáforos. ¿Vos te parece que ahora me cierran la calle y la peatonalizan cuando antes no invirtieron en tal cosa? O sea, nunca se puede empezar por ningún lado, porque siempre había que empezar por el otro, que es el peso de la historia de la imposibilidad de cambiar. Sin embargo, vos y yo sabemos que hay ciudades que cambiaron y mucho, o sea, con Bogotá. liderazgo, claro, Bogotá y Curitiba. Curitiba hizo de un enorme basural un parque de una calidad urbana más que aceptable, etcétera, etcétera. Y ahí hay un tema que me parece a mí con el tema de la educación, etcétera, que no le quiero que le escapemos, que es que más salir de la comodidad y cambiar es un esfuerzo y se necesita una cuota de liderazgo político. O sea, asumir que la vocación de cambio, es decir, hagamos de nuestra ciudad un lugar seguro de encuentro, etcétera. Como digo yo siempre, que es un tic, no es bajar una palanca, no es que bajamos la palanca y se transforma. ¿Por qué? Porque hay que cambiar cómo las personas valoran. Por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires ahora están en algunos barrios tratando el gobierno local de ampliar el espacio de peatonal, ¿no? Agrandando la acera y disminuyendo el espacio del auto. Una iniciativa que todos los urbanistas de manual estamos de acuerdo en general, pero no están de acuerdo los vecinos. Entonces, y ahí empieza a haber un problema, es decir, porque cuando nosotros queremos comunicar por qué eso es bueno, y ellos nos quieren comunicar por qué para ellos eso es malo, primero no entra nunca la educación, que es un tema que deberíamos entrar, es decir, que la persona que vive en un departamento de 40 metros cuadrados tenga en la puerta de su casa espacio para que su hijo se encuentre con el hijo de otro, no es una tontería. El que tiene 200 metros cuadrados en su casa no tiene ese problema, pero el que tiene 40 metros cuadrados sí lo tiene. Y nosotros, la ciudad como espacio de encuentro y de educación, de sorpresa, como contexto, estamos como en un déficit. Me da la sensación de que todavía tenemos una perspectiva, voy a poner, de la ciudad funcional. Y voy a decir esto, voy a hacer este comentario. Uno sale de su casa y agarra el transporte público del auto y va a un lugar a hacer algo, al trabajo o al gimnasio, etc. En ese lugar que va a hacer algo, se encuentra con personas que van a hacer algo parecido a uno. En el gimnasio harán un deporte uno, otro deporte otro, pero van a hacer cosas parecidas a uno, o en el trabajo uno trabajará de una cosa, otro de otra, o en la iglesia uno irá a rezar y el otro irá a cantar en el coro, pero son cosas. Entonces, la ciudad funcional nos especializa en nuestros vínculos, porque a la ciudad no la habitamos, no nos sentamos en la calle, no construimos como que no nos sentamos. Personas de la tercera edad, chicos, etcétera, no nos sentamos. La ciudad es para ir de un lugar a otro. Porque estas ciudades son ciudades que nacieron con el industrialismo bajo el principio de especialización. Acá se produce, acá se disfruta, acá se ensucia, acá se tiene vida íntima, que es en tu casa, y salís y volvés, y esa vía pública está pensada funcionalmente, no está pensada para ser habitada. Eso no fue siempre así, porque en las ciudades preindustriales la gente vivía en la ciudad. Y Sí, ahora la ciudad cuando, es, la casa era el lugar para dormir, pero la vida es la ciudad. claro, cuando hacemos el coworking artificial, es que el mercado está capturando una necesidad, que es la necesidad de que los diferentes podamos estar juntos. Uno jugando al ping-pong, otro produciendo, otro. Y eso existía en las ciudades preindustriales. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es por qué nuestras ciudades industriales, comillas, la hicieron, voy a decir una cosa fea, hombres blancos en edad productiva. Por eso no hay espacio por eso tuvimos que inventar el geriátrico para la tercera edad. Porque como no es productivo la persona de la tercera edad, ¿dónde lo ponemos? Ya no va al trabajo, en casa puede molestar, lo ponemos en un lugar. Entonces, recrear la idea de habitabilidad de la ciudad es recrear la ciudad en términos de vuelta, porque en esa mezcla, si hubiera
me imagino como si fuera un gran patio con un lugar para transitar, pero que la ciudad pueda ser habitada, el proceso de enriquecimiento que tendríamos si la gente jugara al ajedrez en la ciudad y tomara su jugo, y se nacerían historias de amor, de competencia, etc. Y de hecho, cada vez que hacemos eso en alguna de nuestras ciudades, explota de gente. Y de hecho nos estamos animando a decir, bueno, cerramos este espacio de la ciudad el fin de semana y pasan cosas maravillosas. ¿Y por qué no lo cerramos día viernes? Y porque precisamos ir de un lugar a otro y no tenemos pensado en un lugar para estar juntos y aparte resolver de uno. Las dos cosas juntas no las podemos resolver por un problema de infraestructura. Entonces ahí me parece que hay algo a lo que hay que ponerle cabeza porque nos estamos perdiendo un shock educativo fenomenal en esa habitar la ciudad de Me otra pasan manera. cosas tan graves como esta, Fabio y compañeros. Por ejemplo, una de las cosas más absurdas que hemos hecho en educación en las ciudades, separar los colegios de los barrios. ¿Sí? O sea, en Bogotá es un ejemplo típico de eso. Los niños tienen que montar en bus más de una hora para llegar al colegio y después otra hora de regreso, ¿sí? En bus. O sea, es un tiempo de aprendizaje y de vida perdido absurdamente. ¿Por qué? Porque es caché, es ¿sí? Que los hijos estudien en colegios fuera de la ciudad, en grandes parques, con todo, ¿no? ¿Ya? Y esto no pasa solo en Bogotá, pues pasa en muchas ciudades de América Latina. Entonces, al separar los jóvenes del barrio donde viven, hace que los muchachos nunca tengan amigos, sino classmates, ¿sí? Y eso tiene un impacto social muy alto que la gente, bueno, y agrega otro problema, Fabio, y es los padres de familia, sobre todo en colegios de cierto nivel económico, los padres de familia no matriculan a los hijos ahí porque el colegio sea bueno. Eso no importa. Lo que importa son las relaciones que el niño va a tener, ¿sí? Entonces, el concepto de clase social excluyente, tanto físicamente como después gramaticalmente y después desde el punto de vista social, el modelo de separar a los muchachos del lugar donde viven tiene efectos perversos por donde los miremos, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? Pasa que entonces los barrios, sobre todo los que tienen multifamiliares, se convierten en dormitorios elegantes. Porque al interior de los edificios, por lo menos en Bogotá, en Colombia en general, la gente fuera de saludarse y reunirse a la brava cada mes para mirar el balance del edificio, no ocurre ningún acto social adicional. Por eso era que en la reunión pasada yo insistía tanto en la bondad de los clubes que tiene Argentina, ¿sí? Porque de alguna forma va en contra de lo que estoy diciendo, es una solución distinta. Pero yo puedo decir que Bogotá, Caracas, gran parte de Ciudad de México, de lo que decir, de Brasil, en Brasil casi todo. Este modelo de que los muchachos estudien en un lugar distinto, de que la vida de multifamiliar consiste en saludar al que se encuentre en el ascensor o en la puerta, me parece que está haciendo un daño de socialización muy grande, muy, muy grande, y no tenemos una forma de solucionarlo. La única forma sería que hubiera clubes grandes para todos. Déjame que te cuente una experiencia. Resulta que yo estaba haciendo una cosa de ciudades así en Turín y se me acerca un muchacho italiano y me cuenta esta pequeña historia que es maravillosa. Él se muda a Turín para estudiar, se alberga en un barrio de monoblocks, como le decimos nosotros, y advierte rápidamente que, por supuesto, que no conoce ni al vecino de arriba, ni al de abajo, ni al del costado, ni de nada. La gente sale de los ascensores, adiós, nos saluda, va a la parada del colegio, nada. Y esto pasó hace unos 15 años más o menos. A mí me lo contó en el 2009 y había pasado hace un poquito atrás, porque yo fui a Turín en el 2009 y este muchacho me lo contó y yo le dije, tenés que escribir esto. Entonces él creó un perfil de Facebook que se llamaba, vamos a traducir, como si fuera Condominio Vía Mazzini 2324. Él lo bautizó con el nombre del complejo. Y dijo, todos los que sean vecinos nuestros, que quieran, suscríbanse como amigos y empecemos a interactuar por acá, que es más práctico.
Al otro día hubo uno, al otro día hubo dos, al otro día hubo tres, la gente subía de qué club era, empezó a ver humor, empezó a ver cosas en el perfil de Facebook que se llamaba Condominio. Cuando eso maduró, él lo hizo sin ninguna intención. Cuando eso a los 3 o 4 meses dije, bueno, nos conocemos acá, nos contamos. Yo la verdad que no sé bien qué sos vos, pero ya nos conocé que sos del Milan, yo soy de la Juve, ta, ta, ta. Podemos el domingo yo voy a bajar, voy a poner una mesa, a ver si capaz que podemos comer juntos. La cuestión de que bajó, armó una mesa como si fuera el picnic en el patio de ahí de los monoblocks, etcétera, y hubo 15. Cada uno bajó su Tupperware, comieron. En la segunda convocatoria hubo 20. En la tercera convocatoria hubo 40. Llegó las fiestas, con lo que pesan las fiestas religiosas en Italia, la Navidad, el Año Nuevo. ¿Pero qué se descubrió? Que hay mucha gente que tiene familia, que baja de familia, pero hay mucha gente que vive sola y no tiene familia porque no tuvo hermanos, murieron sus padres, y entonces se armó una Navidad ahí. Cuando él me contó a mí, este perfil de Facebook tenía 2 o 3 años. Bueno, bajó la tasa de conflictividad en el barrio, cosas que hacían que tenían un costo económico porque la pagaban, la empezaron a hacer ellos. Se empezaron, bueno, mil cosas, con las mascotas, a ponerse de acuerdo, con esto, con el otro. Y aprovecharon una herramienta súper novedosa, era en ese momento, y parece viejísimo, pero que era el Facebook. Y acá viene el gran tema, cuando me contó a mí. El gran tema cuando me contó a mí es que él advirtió en Facebook que habían empezado a aparecer otros perfiles de Facebook con dominio vía Garibaldi, con dominio vía no sé cuánto, en otros lugares, básicamente que era la misma idea, digamos, ¿no? Y que él lo hizo inintencionadamente. Lo de él fue tirar una botella al mar para no sentirse solo. ¿Esto qué muestra? Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la verdadera pulsión en juego que la ciudad expresa de manera categórica, Bernardo? Y que esto. Nosotros tenemos adentro nuestro dos fuerzas que compiten y que la individuación y el sentimiento comunitario. O sea, nosotros no queremos perder el derecho a la diferencia. Así, todos en mi familia soy católico y yo no quiero serlo, no queremos perder ese derecho que nos dio la modernidad. El derecho a ser distintos, a tener nuestro criterio, a hacer nuestras elecciones. La individuación es un gran atributo que nos dio la modernidad, el derecho que cada uno pueda tener sus preferencias, etc. Pero si el costo que tenemos que pagar por eso es no sentirnos parte de nada, es demasiado alto. Si el costo por ser diferentes es que mi familia me rechaza, mi país no me entiende, porque también tenemos la pulsión comunitaria de ser alguien que es la que dan los pequeños pueblos, y por eso mucha gente de los pequeños pueblos y ciudades valora tanto y no te lo puede decir, pero cuando te empieza a explicar, yo viví, ahora voy a contarlo rápidamente, en los pequeños pueblos siempre sos alguien para alguien, no sos anónimo. Yo me crié en el área metropolitana de Buenos Aires hasta que me casé a los 26 años y me fui a vivir a un pueblo. Y lo cuento como ejemplo porque es muy risible, ¿no? Una de las primeras cosas que yo extrañaba cuando me fui a vivir a un pueblo es que mi familia política, que es a donde yo fui a vivir, era una familia muy notable. Mi suegro había sido intendente. Entonces yo andaba por la calle y la gente me saludaba. Yo me sentía un poco invadido de no ser un anónimo. Entonces que la gente me preguntaba por el estado de salud de mi suegra, O sea, nunca lograba que nadie me interrumpa. Entonces yo me iba a un café, como voy en Buenos Aires, a leer un libro, y en la media hora que para leer el libro me tomaba un café, en Buenos Aires no me interrumpe nadie. Y en Goya me interrumpían 5 veces. Che, ¿cómo está tu cuñado? Yo, bueno, odiaba eso. Ahora bien, cuando volví a Buenos Aires, y hablaba con mis amigos, ¿no? Hablaba con mis amigos, todavía vivía allá, pero volví a Buenos Aires, hablaba con mis amigos. Me dice, che, ¿cuál es el tema? ¿Cómo es la cosa? Digo, mira, yo te voy a decir una cosa. Vos capaz no hay edificio, no hay esto, otro, pero vos ahí sos siempre alguien para alguien. Nunca sos nadie. Sos el hermano de una chica linda, sos el cuñado de uno que juega bien al fútbol, sos el que cuenta buenos chistes, sos el que pinta bien, sos alguien. Entonces vos estás en la cola del banco y alguien te dice, hola, ¿cómo estás? Con nombre y apellido. Entonces, y esas dos cosas, la individuación, el anonimato, la autonomía,
el criterio propio, las formas de vidas diversas conviviendo, etcétera, que es lo que proveen las ciudades metropolitanas, digamos. Y la vida comunitaria, la integración, el vínculo, las dos cosas necesitamos. Y el gran tema, porque las dos cosas nos educan. Uno nos da la fortaleza, la entereza, la defensa de nuestras ideas, que son. Y la otra nos da el reconocimiento, la valoración, la co-construcción. Entonces precisamos construir ciudades que tengan las dos cosas. O sea, cómo reconstruir nuestra vida comunitaria, nuestra pertenencia, sin perder los atributos Yo lo suelo recuperando el barrio. del ¿Sí? barrio. Sí, o sea, es un poco, pero además creo que es una tendencia, que es una idea que es de Sivechi, de un uruguayo. Dice, hablando de política, no está hablando de humanismo, yo en este caso, de política, dice, observen lo que está pasando. La exclusión está territorializando la educación y la vida, que es la política. Entonces, los pobres, en Colombia es clarísimo, las zonas distantes saben que el centro nunca les va a poner cuidado, o lo suponen, aunque este gobierno está tratando de hacerlo, de mostrar que sí es posible ponerles cuidado, pero bueno, la gente toma la decisión en el Pacífico colombiano, en un municipio de 5 o 10 mil habitantes, que es negro, aislado, solo comunicación por agua o por aire, no llegan carreteras, no es porque no quieran llegar, es que no pueden llegar carreteras. Entonces, la gente decide comenzar a armar su propio mundo y acepta algunas cosas generales de la Constitución y después comienzan a armar por dentro sus reglas de juego, que no van, que lo que buscan básicamente es poder educar a sus hijos a su estilo, poder comer todos los días y poder tener algo que producir. Y eso está territorializando la política fuertemente. Y parte de la fractura de los partidos y de los movimientos es que el territorio comienza a tener más poder que el discurso, que la ideología. ¿Sí? Y en los barrios de las grandes ciudades creo que está pasando eso. En Bogotá, en algunos lugares está pasando con mucha claridad, además con mucho éxito. Lo veo también con claridad en algunos barrios de lo poco que, o lo mucho que conozco a Sao Paulo. En Río es clarísimo, ¿sí? No sé qué piensas tú que tienes una visión de ciudades más amplia. Mira, Bernardo, yo te voy a decir, yo primero que coincido con eso, y está pasando también en Buenos Aires, está pasando. Coincido, y acá tenemos que establecer una diferencia conceptual, que es muy interesante la palabrita que vos usaste. La diferencia conceptual es entre desigualdad y exclusión. La desigualdad, como la midamos por niveles de ingreso, por servicios públicos, etc., implica que los desiguales se sienten partes de un mismo todo todavía. O sea, vos tenés un trabajador calificado que gana 4 veces más que un trabajador descalificado, pero si están en la cola del hospital esperando al turno, y los dos en ese momento son dos ciudadanos iguales. No hay diferencia entre A y B. La desigualdad y la exclusión tienen muchos elementos comunes, pero hay un elemento diferencial. Para mí, esta es una opinión de Fabio Kettler, me hago cargo de la misma. Para mí en la exclusión, el sujeto empieza a no sentirse parte del mismo todo que el otro. Empieza a reconstruir un código normativo distinto, ni mejor ni peor, distinto. Y las sociedades excluyentes tienen un montón de problemas, no solo son más violentas, etcétera, sino que tienen un problema que es clave, que a mí me gustaría resaltar, que es que donde hay exclusión no entran las políticas públicas. No entran. Claro, porque que dicho gráficamente, cuando se dice la famosa frase latinoamericana, aquí no entra la ambulancia, que es la teatralización de que no entran las políticas, no solo la ambulancia o la policía, que es un caso más común, este barrio está dominado por el narco, no entra la policía. El problema no es solo que no entre la policía, sino que cualquier política que vos diseñás, cuando una sociedad como elemento de preservación o como forma de respuesta a una cierta circunstancia construyó un entorno excluyente, es que conviven dos órdenes normativos, dos poderes. Colombia puede dar cátedra de esto, ¿no? Colombia Y puede dar hay, sí. claro, y entonces ahí la clave
Por eso los programas de integración sociourbana son tan importantes. Por eso. Y yo siempre digo que la unidad de éxito de un programa de integración sociourbana acá en Buenos Aires se ha invertido mucha plata en la Villa 31, en Villa Fraga, en varios barrios. Y digo, los que no eran del barrio, ¿vienen? Si vamos a hacer un polo gastronómico dentro del barrio, un barrio, una villa de emergencia. Si consumen solo los que eran del barrio, por más que sea un éxito económico, no es un éxito. No, Un éxito es que el que antes iba a comer a Caballito o Almagro, alguno entre. Porque en ese entrar y salir se rompe la lógica. Porque, por supuesto, yo puse dos tipologías, desigualdad, exclusión. Pero hay un degradé, ¿no? O sea, no se pasa de vuelta bajando una palanca de la desigualdad. La Argentina tuvo más de un siglo una sociedad de desigualdad de ingresos, pero altamente incluyente, frente a los últimos 30 años que empezó a tener dinámicas excluyentes, que es algo distinto a la desigualdad de ingresos, porque un chico que trabaja para el narco en un barrio periférico de Rosario o de un barrio periférico de Buenos Aires, ingresos tiene. No es un problema económico centralmente, es un problema existencial que tiene, por supuesto, consecuencias económicas, urbanas, culturales, eh, pedagógicas. Entonces, si uno dice, bueno, la ciudad como elemento educador, si uno cree en la ciudad, significa que cree en la mezcla de lo diferente, que cree en la diversidad de objetivos públicos que tienen las personas y los grupos humanos, etc. Si uno cree en la ciudad, el principal enemigo de la ciudad es la exclusión, ya sea la exclusión artificialmente gestionada a través de un country o barrio cerrado, ya sea la exclusión de un barrio muy humilde dominado por un poder territorial distinto al Estado. Ahora, yo que sé por qué la clase media argentina se va a los country, cuando vos le preguntás al 90% yo tengo un montón de amigos que se van a los country, cuando le preguntás, es muy interesante porque se van buscando activos urbanos que ellos tuvieron en su infancia. Dice, no, me voy porque quiero que mi hijo ande en bicicleta por la calle como anduve yo, sin riesgo. Me voy porque quiero salir y ver verde como veía yo en mi barrio donde viví. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿por qué perdimos esos atributos urbanos? Porque si los recuperamos, ese tipo no tenía, capaz no se va. Y lo mismo, no es lo mismo que se te vaya el 0,5 de la población o el 1% de la población que tiene capacidad económica para financiar eso y que se va porque hay un modo de vida que quiere suceder, no es lo mismo que se te vaya el 10% de la población. un poco lo que, o sea, pero vuelvo al punto de que, volviendo a la ciudad educadora y volviendo al concepto de contextos de aprendizaje, lo que es aunque el ejemplo tuyo es contextos de nostalgia, ¿no? Pero bueno, cuando uno ¿cómo convertir la ciudad en un lugar de diferentes formas de aprendizaje? Fue una discusión que tuvimos en Bogotá cuando tratamos de transformar a Bogotá. Primero, mantener los mecanismos de encuentro de jóvenes. Y en eso, en Bogotá, que sigue practicándose, es la música. ¿Sí? O sea, los conciertos, de hacer un concierto en el sur, todos los muchachos se van para el sur, un concierto en el norte, todos los del sur se van para el norte. El Festival de Beethoven, aquí cada año hay un festival de música en los grandes teatros, en los colones, digamos, de ustedes, ¿sí? Y se convirtió y se le hace digamos, se diseña también que permite que haya un encuentro de clases sociales, usted lo quiere, porque en Colombia el problema de los estratos es muy fuerte, ¿sí? En esos conciertos usted encuentra todos los estratos sociales, pero eso dura una semana, dura 2 semanas, pero la pregunta es cómo mantener esa dinámica. Para mí, un poco volviendo a lo de antes, es recuperar la identidad de los barrios. Yo que soy muy, te voy a decir, yo que en general he defendido muchísimas de las reformas urbanas que han hecho aquí los gobiernos de Macri y Larreta estos 14 años de continuidad, muchas porque las consideraba necesarias,
como déficit, digo, y justo ayer caminando con mi mujer hablábamos de esto, porque en ese viaje que fuimos a Turín, Turín tiene 9 barrios que tienen, que el gobierno local había diseñado una, una marca barrial común y que la tenían todos los negocios y que vos entrabas y las banderolas en la calle. Vos sabías que habías cambiado de barrio a barrio por la estética, las banderolas, y había como una competencia entre los barrios y había fiestas barriales, Marca de origen. ¿no? Marca de origen, etc. Y yo creo, Buenos Aires, que es una ciudad de barrios, el barrio es una escala muy interesante, muy interesante. Y en Buenos Aires hay algunos barrios donde la gente tiene mucha identidad barrial, Caballito, Belgrano, por los de Belgrano somos de Belgrano, los de Caballito, etc. Y hay que ponerle, hay que superar el marketing, hay que superar el marketing. ¿Qué significa tener una política? ¿Qué significa recuperar los barrios en la sociedad de la información, ¿no? ¿Qué significa? Hay que ponerle contenido a esta reflexión tuya, porque recuperar un modo de vida al mismo tiempo próximo, amable, integrado, porque, perdón, porque también hay un riesgo ahí, Bernardo, te lo tengo que decir. Lamentablemente yo soy el que trae a veces la noticia. Cuando estaba muy de moda, y vos te tenés que acordar del presupuesto participativo de San Pablo, estaba muy de moda y los barrios votaban el aumento de gasto y había una consideración que era muy interesante, que vos podías votar un nuevo servicio o una nueva inversión pública, etcétera, y tenías como una regla de responsabilidad fiscal. Te incorporaban la obra y te aumentaba la tasa que tenías que pagar porque de esa manera se financiaba la obra. Entonces la gente votaba con mucha responsabilidad. Y todos querían que se extienda la cloaca, que se extienda el servicio de transporte público, que se mejoren las aceras, etc. Pero llegaba un día que las cloacas se extendían, y había que hacer una nueva planta de tratamiento de residuos, que atiende a todos los barrios, no está en un barrio. Es más, nadie la quiere tener en su barrio. Entonces llega un momento que el alcalde tiene que decir, está todo bien con que quieran seguir extendiendo la cloaca, pero tenemos que extender la planta de protección porque somos una ciudad. No somos 15 barrios. Y eso era un problemón. ¿Por qué? Porque trajiste un tema que es, porque uno de los problemas del territorio es que el territorio como sistema hace dialogar todo el tiempo las tensiones de centralización, descentralización. Entonces hay cosas que quiero cerca y rápido y hay cosas que necesito que sean centralizadas y con más capacidad técnica. Y eso en nuestras ciudades está en estrés permanentemente y está en súper estrés desde que existen estos medios. No, pero yo Por, creo que hay cosas básicas, Fabio, que todo barrio, bueno, habla de ciudades que son con niveles de desarrollo distintos. En Bogotá sería un caso al revés. El hecho que en Bogotá, sobre todo en la secundaria, prime tanto la educación privada, volvemos al punto, los colegios de secundaria generalmente no están en los barrios, a no ser que sean públicos de mucha calidad. Pero entonces, y aquí estoy tomando la ciudad, ¿cómo llamaba? De Bloomberg, de Nueva York, ¿sí? Lo primero que hay que ver en un barrio es que, para que tenga identidad, es que la educación esté ahí. O sea, por lo menos la primera y la secundaria, colegios de alta calidad, ahí, públicos. Porque nada articula más una sociedad que instituciones públicas educativas de alta calidad, ¿sí? Entonces, digamos, que yo lo llamo, que fue el principio que él hizo para recuperar los barrios de Nueva York. Primero es. Segundo, centros de salud públicos de calidad, ¿sí? Tercero, los restaurantes de comida media. O sea, que la gente salga a almorzar para conversar, no de comida rápida, ¿no? Sino que pueda sentar a conversar, etc. Calles en mal estado. Y eso le da, y el resto lo pone la gente. ¿Sí? Sí, claro, sí, sí. Un ejemplo fue cómo recuperaron a Brooklyn. Así, él fue el que generó las condiciones para recuperar a Brooklyn. Hizo lo que estoy diciendo, y hoy Brooklyn es, sin inversión de la ciudad, uno de los barrios más deseables de Nueva York. Te ¿Sí? cruzás ahí a Dumbo y es hermoso, ¿viste lo que es? Es realmente Entonces, hermoso. lo que yo quiero decir, tiene que ser cosas que un alcalde pueda manejar, que un alcalde local pueda manejar. ¿Sí? Ahora, hay barrios que tienen
valores agregados muy altos, de arquitectura, ¿sí? ¿Ya? En las ciudades del trópico de cierta, digamos, como Ciudad Jardín en Sao Paulo, pues que tiene la naturaleza ahí, es el lugar donde está la naturaleza, ¿sí? Otros tienen la zona rosa, ¿sí? Digamos, nadie, ni los de la zona rosa están dispuestos a perder la zona rosa, porque ellos han convertido eso en su forma de vida cotidiana. Saben que de día no pasa nada, que es muy aburrido, pero entonces fomentan otras cosas. Saben que la vida empieza a las 6 de la tarde, ¿sí? Y la gente se mueve bajo esa lógica, bajo la certeza de que allá va a pasar algo, que allá va a ocurrir esto, que allá va a estar la exposición. Entonces, creo que eso eso lo hemos abandonado. Y los alcaldes, como los alcaldes no son urbanistas, sino administradores, la pregunta es, ¿cómo recuperar el discurso público? Porque eso es lo que vuelve a la ciudad educadora. No la vuelve. Bernardo, la primera pregunta que yo le hacía cuando trabajaba de consultor, ahora no, a mis clientes eran alcaldes. La primera pregunta antes de que me contrate, ¿viste? Siempre hay una aproximación, ¿viste? Que alguien te recomienda, te comes, te conoce, te caes bien, no te caes bien, etc. Bueno, pero llega un momento que hay que definir si lo vas a asesorar o no lo vas a asesorar. Entonces en esa viene la pregunta animal, como decimos nosotros acá en Argentina. Y yo le decía, ¿vos querés ser un buen administrador de tu municipalidad, de tu administración, o querés ser el líder de la ciudad? Esa es la Son dos, diferencia. esa es la diferencia. Liderás una sociedad y por lo tanto pasan cosas que vos ni te enterás, pero que gracias a cosas que hiciste vos pueden ocurrir, o los foquitos, que está todo bien, que es muy importante ser un buen administrador, pero un buen administrador es un décimo de lo que es ser líder de una ciudad que se despierta. Entonces, un poco esta conversación podría ser eso, para personas que quieren ser líderes de la ciudad. Sí, porque los modelos de administración ya están construidos, unos mejor que otros. Bueno, yo los tengo que dejar, jóvenes. Bernardo, un abrazo grande. Nos estamos viendo el lunes que viene. Bueno, chao. Chao, Bernardo, gracias, Hasta luego. Fabio. Chau Ezequiel, chau Chao, Franco, Chao. gracias. Chao, Ezequiel. abrazo. Saludos, que anden bien.